La Asamblea Nacional retomó la sesión de juicio político que había quedado parada por la muerte cruzada, pero no llegó a censurar al expresidente Guillermo Lasso por supuestas irregularidades en un contrato de la empresa pública Flopec. Fernando. ¿Qué tal, Andrea? En su lugar, aprobaron una resolución en la que aseguran que Lasso es responsable político de la infracción por peculado. Algo así como una censura simbólica sin efecto jurídico alguno. Tras 2 días de sesión y luego de la intervención de 27 parlamentarios, la Asamblea no logró la censura al expresidente Guillermo Lasso. Los legisladores no pudieron censurarlo porque Lasso ya no cumple funciones. Sin embargo, 116 asambleístas aprobaron la moción de la segunda vicepresidenta del Legislativo, Viviana Veloz, para remitir la resolución que, entre otros puntos, señala que el expresidente es responsable político de la infracción de peculado. Además, acusan al exmandatario de utilizar la muerte cruzada para eludir su responsabilidad. Más temprano, durante el debate, los legisladores sustentaron sus posiciones. El expresidente pidió a la Corte Constitucional dé seguimiento a su dictamen sobre el juicio político. Según Lasso, la Asamblea incumplió la sentencia, cometió varias irregularidades y pretendía censurarlo a pesar de que ya no ejerce la presidencia, lo que exponía a los parlamentarios a una posible sanción. El juicio político fue interrumpido en mayo por la muerte cruzada. A Lasso lo acusaban de supuesto peculado en la empresa pública Flopec. Lo que viene ahora será notificar la resolución a la Fiscalía y a la Contraloría. Bueno, y de esta manera la Asamblea, cuyos integrantes en su mayoría pertenecen al periodo cesado, le dan un cierre al gobierno del expresidente Guillermo Lasso. ¿Hay satisfacción desde la otra vereda? ¿Se cierra finalmente el telón? Lenin. Hola, Fernando, vamos a revisar el tema y analizarlo desde la amplia experiencia política de Henry Cucalón. Con él vamos a leer el arranque de la nueva asamblea. Exministro de Gobierno, asesor legal del expresidente Guillermo Lasso en el juicio político. Abogado Cucalón, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muy buenos días con todos los televidentes. A la Corte Constitucional se le solicitó dar inicio a la fase de seguimiento al dictamen que ese alto tribunal, con el que ese alto tribunal pues viabilizó el juicio político a Guillermo Lasso, y piden verificar si se incumplió o no con ese dictamen. ¿Qué es lo que se busca en concreto? Era una alternativa jurídica ante las pretensiones de los obnubilados que querían al principio destituir y ahora censurar al expresidente. Entonces es un mecanismo constitucional para que la Corte, que está por encima de todos, verifique que se está cumpliendo su dictamen. Esa fue la razón de ser. Al final de cuentas, después del sainete que hemos observado durante estas 48 horas, se dieron cuenta de la imposibilidad de continuar y de censurar, no sé si por miedo a la ley, a la Corte, o por seguir haciendo el ridículo. Pero ustedes también le pedían a la Corte que verifique si Henry Kronfle había incumplido el dictamen al darle continuidad al juicio político, y eso sí pasó. Era uno de los elementos, más allá de que algunos pretendían hacer algo que no se podía. Un expresidente cualquiera, según el artículo 129 de la Constitución, no es sujeto de control político y por tanto de una censura, y en consecuencia jamás existió la determinación de la responsabilidad política. Lo que ayer sucedió, Lenin, fue un saludo a la bandera a 2 manos, mi querido amigo. Y por ende ya no cabe la sanción por parte de la Corte Constitucional ni a Henry Kronfle ni a los asambleístas que intervinieron en la sesión. La sanción era seguimiento, la sanción es la consecuencia de algo, no necesariamente. Pero al criterio de ustedes, al criterio había que observarlo y ya había antecedentes, porque recordemos que en la legislatura pasada, mientras se está llevando el juicio, se desviaron del tema que aprobó, del checklist que aprobó la Corte Constitucional. Lo importante, y eso es lo que hay que resaltar, esas pretensiones ilegales e ilegítimas no pudieron pasar por el peso de la Constitución y de la ley. En la orilla del expresidente Guillermo Lasso se quedan satisfechos entonces. Es que no había razones para hacerlo, ni de fondo cuando fue el juicio por el denominado caso Flopec, donde no existe peculado alguno, tanto así que ayer se cuidaron. Al final la forma, si uno revisa la pseudo resolución, no determinan, no establecen, manifiestan. O sea, esto está más o menos al nivel del bizcocho, más o menos, ¿no? Irrelevante. Irrelevante en absoluto. Gente que no conocía el expediente,
Hablaron de temas de Contraloría que no existen, porque recordemos que en el caso Flopec, en la administración del expresidente, subieron las utilidades, sí hubieron las denuncias respectivas. Y en cuanto al tema penal, que es lo que le interesa a algunos que tienen este afán persecutorio y se olvida que estamos en un país del PRO y no de las vendetas, de que el caso ya está en la Fiscalía, porque la señora Mireya Pazmiño, cosa rara, acusadora cuando debería ser la acusada en el caso Amazon Tankers, ella misma presentó el tema de la Fiscalía, así que no hay nada de qué sorprenderse al respecto. Ya que usted nos introduce en este otro tema, vamos más allá, porque no son pocas las lecturas que interpretan el triunfo de Daniel Noboa como la victoria de la no confrontación, como el rechazo a las venganzas personales contundentes. Si leemos la última semana de gestión de la Asamblea, ¿encaja este accionar en el mensaje que acompaña al resultado electoral o más bien se disloca? Mire, el pueblo ecuatoriano no quiere disputas estériles, no quiere la pelea por pelea, lo cual no significa que tú no puedas contrastar posiciones, ideas, principios, que eso siempre será válido. Nadie quiere una pelea de estajo, persecuciones. Eso es lo que asumo que interpretó el presidente de la República en esa línea. Pero va a haber momentos en que va a tener que haber posiciones, lo cual es legítimo. No hay que temerle, en democracia eso es hasta sano. Eso sí, tiene que haber una unidad de propósitos. El presidente nos propone un tema de seguridad, pues hay que apoyarlo. Eso le hace bien al país. No hay que caer en estos sectarismos, en estas etiquetas. Así asumo yo que fue el mensaje del presidente. Y en esa línea entiendo entonces que a usted no le parece malo la alianza entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Siempre he manifestado, desde cuando fui parlamentario, el problema no es con quién votas, sino para qué votas. Y ese escrutinio se va a ver día a día. Le voy a poner un ejemplo positivo. En esta misma semana, no estos días del sainete, a principios, la legislatura, todos aprobaron una ley de equidad salarial, hombres y mujeres. Eso es positivo. Eso es legislación social, eso es una causa, eso suma, vamos adelante. Ahora bien, vamos a la fiscalización. Ahí veo unas escaramuzas con el tema del juicio a la fiscal. Vamos a ver si lo califican también en el CAL. Primero, es una perdedera de tiempo. La respuesta no es que no se preocupen que va a pasar 11 meses. No. Me preocupo porque no hay causales. Y lo que van a hacer es distraer la atención de la persona que tiene que luchar contra la corrupción, la persona que tiene que encontrar a los autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio, la persona que tiene que estar 24 horas luchando contra el crimen, pero la quieren tener entretenida. Es así por una venganza. Y lo pongo otro ejemplo. Vamos a ver cómo se vota cuando se lleve a juicio político. Veo que hay una iniciativa ahí del Bloque Construye, que la saludo, contra los miembros de la judicatura. Pues ahí los quiero ver. En lo demás, vamos adelante. Seguridad, empleo y legislación social. Si el problema no es con quién se acuerda, sino lo que se acuerda, entonces... Y que no hay impunidad, ¿no? Entonces, eso me imagino que no hay problema alguno. Creo que todos los ecuatorianos estamos en consenso que no puede haber un canto a la impunidad. Y de la boca para afuera todos han dicho que lo rechazan. Ahí está el centro de todo. Bueno, entonces, si el problema no es con quién se acuerda, sino lo que se acuerda, ¿se equivocó Guillermo Lasso al romper el pacto con esos mismos actores en el 2021? No, porque uno de los actores sí proponía impunidad. Esa es la diferencia. Ahora parece ser que están más modositos y tienen otra estrategia. Pero a esa época, uno de los integrantes de frente proponía un tema de impunidad. Y el presidente de la época prefirió y dijo que no. Y eso es sano, más allá que ese es el pasado y la gente quiere pensar en el futuro. No, pero hay que tener claro el pasado para poder caminar con firmeza. ¿Cuál era el precio de esa operación? Uno de los integrantes proponía impunidad, que es la agenda de siempre. Siempre la tienen, sino que ahora la ponen de otra manera. Se refiere al correísmo. Pero sin duda alguna. Ahora, pero después Guillermo Lasso, después de no aceptar ese acuerdo, él calificó como mafias políticas a sus interlocutores de antes. ¿Y cómo procesaba usted, Henry, el hecho de que el presidente llamara mafia política a la organización política a la que usted se perteneció tanto tiempo? Mire, son estilos en base y en consecuencia a las acciones. El presidente, en este caso el expresidente Lasso, fue muy crítico de la forma en que permanentemente quisieron boicotear su gestión, quisieron derrocarlo en su gestión y evidentemente tenía todo el derecho a responder con todos los elementos y fuerzas que fuese necesario. En cuanto a las actuaciones, yo respondo por las mías.
Siempre agradeceré el auspicio y el apoyo que me dieron para llegar a la legislatura. Y yo soy dueño de mis actos. Yo, si hubiera sido diputado, no hubiera hecho muchas cosas. En la vida no todo es plano. Hay unas cosas que uno puede estar de acuerdo, coincidir, como dicen ahora, y en otros diferenciarse. Por ejemplo, yo como independiente, más allá que me tocó afrontar el juicio político, desde la vía legal también, y di la cara, yo, si hubiera sido ciudadano, no hubiera estado en el cargo de ministro de gobierno, hubiera pensado lo mismo, que no hubo fundamento alguno y que jamás se puede llevar a un presidente por simples presunciones a un juicio político. Más viendo lo que pasó ayer. Señores, ya pues eso es 0,0, ¿no? Señores, la censura es el mecanismo para darle vida a una responsabilidad política. Si no puedes censurar, no puedes establecer responsabilidad política. Pero señores, ¿qué es lo que les pasa? No se puede tratar los temas así con la ligereza. Yo comprendo más que nadie que para algunos el simplismo es como un dios y una doctrina política. Yo no creo en eso. Yo creo que las cosas hay que hacerlo de forma seria, responsable, porque si no, se van a seguir repitiendo errores que el pueblo no quiere. Ahora, Henry, usted llama estilo a lo que para el presidente o el expresidente Guillermo Lasso... Tiene todo el derecho del mundo a defenderse de todo lo que le hacían. Claro. ¿No? Pero él decía que eran mafias políticas y eso no es un Ay, eso es un pero concepto. obvio, pero... Entonces, ¿eran o no mafias Y políticas? seguimos en lo mismo. Las actuaciones reflejaban personas que quieren conspirar, que querían derrocar, merecen cualquier tipo de calificativo, ese y más. Ahora, señores, eso ya pasó. Yo lo que digo ahora es que hay que mirar al futuro. Ya hemos dado la vuelta Henry, en ese tema del juicio. Pues, no, pero la alianza continúa, pues. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las coincidencias? Es que ahí viene, yo no sé, pues habría que preguntarle a los que... Yo le quiero preguntar por lo que sí sabe, y usted conoce muy bien al exalcalde Jaime Nebot, y yo quería preguntarle si usted adivina o entiende por dónde es que vienen las coincidencias entre el liderazgo de Jaime Nebot y el de Rafael Correa. No tengo alma de pitoniza, como decía el presidente Arosemena Monroy, para estar viendo. En el legislativo siempre hay diversos tipos de coincidencias, pero reitero, ¿para qué? Yo quisiera reflexionar si de repente la derecha y la centroderecha buscan más lo social, la no discriminación, el apoyo a los trabajadores, entre otras cosas, el medio ambiente. Y si mañana la centroizquierda, la izquierda e inclusive la troglodita se mueve un poco más hacia la economía social de mercado, se mueve hacia la autonomía, hacia la descentralización, bienvenido sea. Por sus votos los conoceréis. Creo yo que en el fondo unirse a favor de causas no es malo, ¿no? No quisiera sentenciar por adelantado. Le puse un ejemplo. Quisiera ver la votación cuando lleven a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí podremos volver a conversar en este programa. Usted es un hombre que interpone sus buenos oficios, pero tiene sus dudas. Por eso, pongo un ejemplo. Hay algo positivo, legislación social esta semana. Quiero ver cuál va a ser el tratamiento en el juicio del Consejo de la Judicatura. Ahí está la joya de la corona, mis queridos amigos. Ahí se cae el acuerdo. No sé, pero quiero ver cómo votan. ¿Lo vamos a ver en el 2025 como candidato, Henry? El pueblo ecuatoriano sabe que tiene una voz, tengo una voz y la voy a hacer escuchar. Las candidaturas se verán el próximo año. Hoy día el país está en otra situación. Henry Cucalón tiene una voz. Es buena manera de decir voy a ser candidato sin decirlo. Exministro de Gobierno Henry Cucalón, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto.